cómo mejorar tu rutina diaria para ser más productivo. ¿Te sientes abrumado por tu rutina? Como si el tiempo se te escapara. Yo también he pasado por eso, especialmente cuando creando contenido para YouTube, donde los días parecen volar, pero descubrí que con pequeños cambios puedes transformar tu rutina y ser más productivo sin estrés. En este video te doy 5 pasos simples para mejorar tu día a día, ilustrados con dibujos que te van a encantar. Quédate hasta el final para un tip extra que cambió mi vida. Vamos a empezar. Primer paso, conoce tu rutina. Tómate un momento para escribir todo lo que haces en un día típico. ¿A qué horas te levantas? ¿Cuánto tiempo pasas en el celular? Yo, por ejemplo, noté que pasaba 2 horas en redes sin darme cuenta. Usa un cuaderno o una app como Notion para listar tus actividades. Divide tu día en bloques: trabajo, descanso, hobbies. Eso es como hacer un mapa de tu tiempo. Si no sabes a dónde va tu día, no puedes mejorarlo. Al final, identifica qué actividades te acercan a tus metas y cuáles son solo ruido. Este paso es clave para tomar el control. En paso 2, prioriza lo que importa. No todas las tareas son iguales. Usa la regla 80-20. El 20% de tus tareas produce el 80% de tus resultados. Por ejemplo, para mí, grabar videos es más importante que responder emails no urgentes. Haz una lista diaria con 3 tareas clave. Yo uso una pizarra donde escribo grabar, editar, planear. Si algo no es esencial, déjalo para después o elimínalos. Una técnica que amo es la matriz de Eisenhower. Clasifica tareas en urgente, importante y enfócate en lo que suma valor. Verás cómo tu día se siente más ligero. Paso 3. Crea hábitos que te impulsen. Una técnica que cambió mi rutina es el método Pomodoro. Trabaja 25 minutos sin distracciones, luego descansa 5 minutos. Yo lo uso para editar videos y me ayuda a mantener la concentración. También prueba levantarte 10 minutos antes para planear tu día o meditar. Otro hábito que clave es bloquear tiempo para tus prioridades. Por ejemplo, yo reservo las mañanas para crear contenidos porque es cuando estoy más fresco. Empieza con un hábito pequeño, como 5 minutos de planificación, y crece desde ahí. La consistencia es magia. Paso 4. Di adiós a las distracciones. Esto fue un game changer para mí. Antes revisaba mi celular cada 5 minutos y perdía el foco. Ahora silencio notificaciones cuando trabajo en algo importante como este video. Identifica tus mayores ladrones de tiempo: redes sociales, chat, Netflix. Usa herramientas como aplicaciones de bloqueo o pon tu celular en modo avión. También crea un espacio limpio para trabajar. Yo mantengo mi escritorio solo con lo esencial. Si trabajas en un lugar ruidoso, prueba audífonos con música instrumental. Menos distracciones, más resultados. Paso 5. Revisa y mejora. Cada semana tómate 15 minutos para evaluar tu rutina. ¿Cumpliste tus prioridades? ¿Qué funcionó y qué no? Yo hago esto los domingos y me ayuda a ajustar mi horario. Por ejemplo, si noté que perdí tiempo en reuniones largas, las reduzco la próxima semana. Usa un calendario o aplicación para rastrear tus hábitos. Si algo no funciona, cámbialo sin miedo. La clave es ser flexible pero constante. Con el tiempo, tu rutina será como una máquina bien aceitada y te sentirás imparable. Y eso es todo. Para mejorar tu rutina diaria, recuerda: evalúa tu tiempo, prioriza tareas, crea hábitos, elimina distracciones y revisa semanalmente. Estos pasos me han ayudado a equilibrar mi vida como creador de contenido y sé que pueden ayudarte a ti también. Un tip extra que prometí: empieza cada día con una pequeña victoria, como hacer tu cama o tomar agua al despertar.
Suena simple, pero te da impulso para el resto del día. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. En los comentarios cuéntame cuál es tu mayor reto para ser productivo